Bienvenidos a esta conversación que vamos a tener con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Presidente, ¿cómo está? Alejandro, mi saludo a usted, a todas las personas que lo siguen en estas redes sociales y muchísimas gracias. Yo quería hablarle, presidente, del tema venezolano, porque estamos en una situación muy compleja que es vinculante pues, para Colombia también. Y quería preguntarle cómo estaba viendo la situación del régimen de Maduro hoy, cuando hay dos cosas que están pasando en simultáneo que pueden ser importantes. Una es la extradición de Alex Saab a Estados Unidos y la otra es la decisión de la Corte Penal Internacional de abrir una investigación en Venezuela. Quería preguntarle cómo veía el panorama de Maduro ante esos dos eventos. Antes de Saab estuvo el señor Macled, capturado en Colombia, que era el enlace de la cúpula chavista con el narcotráfico. Yo insistí mucho que lo extraditaran a Estados Unidos. El gobierno Santos no quiso, por acuerdos con el presidente Chávez relacionados con el acuerdo con la FARC, lo mandaron a Venezuela. Y allí le aplicaron la cárcel cubana. Entonces Macled, eso se olvidó, nunca contó al mundo lo que sabía de sus socios en el delito de la cúpula chavista de Venezuela. Ojalá se pueda saber todo eso ahora, ya que el señor Saab está a cargo de las autoridades de los Estados Unidos, no de las autoridades de Venezuela. Cuanto a la Corte Penal Internacional, yo creo que el problema de Venezuela es acabar con la democracia y acabar con la empresa privada. Mire, ahí vemos los resultados, un 94% de pobreza, un 70% de pobreza absoluta, la empresa privada reducida a un 15%. Era un país que cuando llegó el presidente Chávez tenía la pobreza en el 40 y hoy en el 94. Un país que estaba avanzando mucho en su economía, en el ingreso, y es un país que está hoy totalmente rezagado, como Venezuela, un país tan importante, tan rico, y en los niveles de Haití. ¿Por qué usted cree que Maduro ha podido aguantar la presión internacional que ha habido, el cerco diplomático, y se mantiene todavía en el poder? Yo creo que tiene varios elementos. Primero, recursos. Todavía tiene un recurso petrolero que le permite garantizarle a la pobreza un mínimo vital de, para no morir. El piso. Entonces tiene ese mínimo petrolero, tiene un tema que se llama narcotráfico. Los 4 o 5 millones de venezolanos que están en el extranjero remesan recursos a sus familiares que están en el país. El bolívar como moneda se acabó. A uno le cuentan los colombianos de la frontera que ya los venezolanos que pasan a comprar en Colombia vienen con dólares o con pesos colombianos. Hay que suponer que muy buena parte de esos dólares están llegando a Venezuela porque los remesan los venezolanos que viven por fuera de Venezuela para ayudarle a sus familiares que están en Venezuela. Maduro ha tenido el apoyo de las Fuerzas Armadas con una cosa muy grave para la democracia. Las ha sobornado también haciéndolas beneficiarias de la corrupción. Entonces, petróleo, narcotráfico, oro, remesas, el soporte corrupto a las Fuerzas Armadas le han permitido permanecer en el poder. Y por supuesto han salido de Venezuela 4 millones de venezolanos que podría decir uno que si estuvieran en Venezuela sería una fuerza muy importante de oposición, pero las circunstancias los han obligado a irse a otros países. ¿Cómo piensa usted que el régimen de Maduro está afectando la seguridad y, bueno, también la dinámica política aquí en Colombia? No, es muy claro, mire, este país ha sido generoso con los inmigrantes venezolanos, tenía que serlo. Por supuesto, en la situación de Colombia que no ha sido buena, eso ha agravado la problemática social, pero ahí no hay discusión. Hay que atenderlos con generosidad. Yo creo que el presidente Duque en el decreto de legalización de venezolanos lo que hizo fue llevar a la norma jurídica lo que se está aplicando en la práctica, que tengan los mismos derechos y las mismas obligaciones de los colombianos. Pero eso le implica un costo al país en un momento bien difícil. Maduro protege allí al terrorismo colombiano. Yo no hablo del proceso de paz porque paz no hubo. Hablo del acuerdo de La Habana. Imagínese usted,
La equivocación del Acuerdo de La Habana se acredita con dos cifras: más de 140.000 hectáreas de narcotráfico en Colombia y bastante dificultad para enfrentarlas, derivándose de allí un problema de microtráfico que acentúa la violencia. Y otra cifra: 13 a 15.000 personas en armas. Eso muestra que lo de La Habana no fue un proceso de paz, sino un proceso dañino de impunidad que agitó, que robusteció más la violencia. Y Maduro patrocina todo eso. Entonces muchos de esos grupos delinquen en Colombia y se refugian en Venezuela. ¿Hace alguna diferenciación entre lo que fue Chávez y su proceso poco democrático también con lo que ha sido el régimen de Maduro? Ninguna. Yo creo que Maduro es un Chávez sin chequera. Yo creo que el carisma y la aparente bonomía de Chávez habría sido distinta si no hubiera tenido la chequera con que contó en esos tiempos. Chávez le tocó recibir una buena economía, creció mucho el precio del petróleo. Venezuela disfrutó mientras Chávez iba acabando con la producción, iba acabando con las libertades, iba acabando con los medios de comunicación, iba acabando con la empresa privada, pues entraban muchos dólares y el pueblo venezolano no se daba cuenta de lo que estaba ocurriendo, porque con esos dólares que entraban, pues importaban, un país que llegó a importar en un año 60.000 millones de dólares y hoy tiene muy poca capacidad. Entonces, la época de Chávez en alguna forma permitió que no se sintiera el daño social que se estaba causando. Y siguió la misma política Maduro, pero a Maduro ya le tocaron los efectos de la política de Chávez, que es la política que él ha continuado, que es la destrucción total de las libertades de la empresa privada y un país que se ha quedado sin ingresos, que se ha quedado con una situación de pobreza bien difícil. Maduro es Chávez sin chequera. Presidente, yo he entrevistado acá en este programa a varios de los precandidatos de todas las tendencias, el centro, la izquierda, el centro derecha, todos. Y hemos coincidido, o han coincidido ellos, en que si llegan al Palacio de Nariño, bueno, hay que incurrir o hay que ir a una agenda de normalización, de pragmatismo, de relaciones consulares con Maduro. ¿Qué podemos esperar entonces del porvenir en esas relaciones entre Venezuela y Colombia? Primero, no es Colombia la que ha dañado esas relaciones. Eso lo deben tener claro todos los candidatos a la presidencia de la República. Segundo, habría un mundo ideal, que pudieran estar bien integrados nuestros países, como se soñó. Si estuvieran integrados, pues sería una población de 80 millones de habitantes, un país muy grande, un gran mercado interno, un territorio de 2 millones de kilómetros cuadrados, con grandes bellezas, 80 millones de ciudadanos haciendo turismo en la belleza de 2 millones de kilómetros cuadrados. Habría todas las sinergias, todas las posibilidades, todas las complementaciones. ¿Cuál es el problema? Que aquí hay dificultades, pero hay una democracia y allá acabaron con los principios fundamentales de la democracia y protegen el terrorismo. O sea que esos son obstáculos prácticos a la integración. Fue Chávez el que prefirió al ELN y a la FARC y al narcotráfico que mantener la integración con Colombia. No fue Colombia, estimado Alejandro. ¿Está Maduro dispuesto a permitir, por ejemplo, la captura de esos bandidos allá? ¿Está Maduro dispuesto a tener esas libertades, ese respeto a las libertades y a la democracia que a ambos países obligan los acuerdos de la OEA, los tratados internacionales de los cuales ambos son signatarios? No se le olvide que Maduro prefirió al ELN, a la FARC, que a las instituciones colombianas. Fue el que rompió la comunidad andina y existía el G3, Colombia, Venezuela y México, y él también se retiró. Chávez y Maduro. O sea que ellos han sido los saboteadores de la integración. Presidente, ¿y a la oposición venezolana cómo la ve? Pues ojalá tenga éxito, soy muy respetuoso con ellos. Hago fuerza siempre para que tengan éxito. Bueno, gracias, presidente, por sus minutos y ojalá que podamos conversar nuevamente pronto.
Muchas gracias, Alejandro. Buenas noches, muy amable. Gracias al expresidente Álvaro Uribe por acompañarnos en esta conversación y ustedes, amigos, nos encontramos en una nueva oportunidad.